tardes en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA en esta nueva charla de nuestros habituales jueves a la tarde, en que grandes disertantes hablan sobre diferentes temas de interés para la ciudadanía en general. Este mes es un mes icónico para, para la historia social y educativa de la Argentina, como es el mes en que se hizo la reforma universitaria allá por 1918, en el gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Ese movimiento gestó cambios profundos en nuestra universidad, en nuestro país y en toda América. Entonces, nada mejor que en esta tarde de la UNSA y del Observatorio para la Calidad Republicana tener una charla al respecto, y quien la va a dar es Piera Fernández, que es presidenta de la Federación Universitaria Argentina, fue expresidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y es consejera de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Va a hablar sobre 105 años, los desafíos de hoy de las universidades reformistas. Piera, esta sala te pertenece, te damos la bienvenida y adelante con tus palabras. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Ante todo, agradecerles por la invitación y realmente también muy orgullosa de que en esta fecha tan simbólica hayan pensado en mi nombre para compartir unas palabras. En ese sentido, antes de comenzar, perdón el atrevimiento, pero no soy una persona de monólogos, me gusta más la interacción. Te quería preguntar, Juan Carlos, si brevemente me podrías comentar quiénes están presentes también en el Zoom, porque como vamos a retomar algunos procesos históricos y estoy segura de Sí. que muchos han sido parte de alguno de ellos, me gustaría conocerlos para poder comenzar muy brevemente. Perdón el atrevimiento. No, en el observatorio la mesa está integrada por Eduardo Pisani Torre, por Eduardo Cisco, que es el presidente de la Universidad del Museo Social Argentino, el doctor Rodolfo López Sá y el doctor Nicolás Bregli, quien esto habla. Después han dado charlas, acá está entre los oyentes, Carlos Sebey, Daniel Bracamonte, que es un amigo de gran actuación social en La Matanza. Bueno, Eduardo Cisco lo he dicho, el señor Juan Carlos Torres, Bocha Vidal, que ha sido un alto funcionario del Ministerio de Defensa. Bueno, todas estas mesas en general estamos conectados y gente de conocimiento. Así que no te he dicho, pero nosotros favorecemos las preguntas por mail, como para hacer corregir, pero hoy por el número podemos, nos conocemos, podemos hacer las preguntas en vivo, digamos, Bueno, para hacer más ameno esto. Así que bueno, es perfecto. así. Y esto lo difundimos, lo he dicho, entre nuestros amigos, esta charla, y aparece también en nuestro canal de YouTube. Así que tiene una penetración muy interesante, una penetración social y política muy interesante. Fantástico, Hay que fantástico. agregar a Gabriela Nasser, que se acaba de conectar. La Claro. doctora Nasser, Perdón, perdón. querida amiga. Bien, Así que, fantástico, fantástico. Bueno, agradezco mucho la presentación. Por ahí reflexionaba un poco y estamos conmemorando justamente 105 años de lo que fue aquella gesta histórica que vino a transformar para siempre la Universidad Pública Argentina. Y de alguna manera reflexionaba cuando conversábamos sobre la temática de la charla en cómo poder hablar de la reforma universitaria sin necesariamente caer en la revisión exclusiva de ese proceso histórico que por ahí ya a los 105 años ha sido tan difundido, ¿no? Y que normalmente se conoce entre los interesados en el tema. Sí me parece, como para no ahondar tanto, como digo, en el hecho histórico en sí, que hay algunos puntos que son muy importantes de resaltar o de resignificar cuando estamos pensando en el proceso de la reforma universitaria. En primer lugar, el contexto social y político donde ocurre, ¿no? Que tiene que ver con el contexto del mundo, con que estaba sucediendo y había sucedido hace muy poco tiempo la Revolución Rusa, con la inmigración europea en el marco
la Primera Guerra Mundial, cómo estaba cambiando también la Argentina en el marco de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que hacía poco habíamos tenido la ley Roque Sáenz Peña. Hay un proceso en general de transformación en el mundo y que en particular en la Argentina va a estar caracterizado por un proceso de democratización o de búsqueda de la democratización. Y ese es el proceso o el objetivo fundamental que motiva, incentiva y enciende la reforma universitaria, que viene a instaurar estos principios tan conocidos también en el marco de la universidad pública, que son el de autonomía universitaria, en el de cogobierno, el de periodicidad de las cátedras, concursos públicos, y demás principios que reconocemos sobre la reforma universitaria. Aquí me parece que también además hay un dato que es profundamente interesante que tiene que ver con que el estallido se da a partir de el cierre del internado del Hospital de Clínicas, que siempre a mí me gusta retomarlo esto cuando estamos entre estudiantes universitarios, porque digo, es una problemática que normalmente tenía que ver con el sistema de convivencias dentro del internado, lo estricto que eran los horarios, la poca libertad que tenían esas juventudes para transitar y habitar ese internado del Hospital de Clínicas. Ante la rebeldía de algunos de estos jóvenes se cierra el internado y esta es, digamos, la chispa que enciende la reforma universitaria. Y a mí me gusta retomar mucho esta idea porque me hace sentir muy identificada como juventud hoy. Me parece que los estudiantes también tenemos que recuperar mucho esto de, bueno, son muchas veces algunos problemas cotidianos y hasta casi pequeños los que a veces nos parecen los que pueden dar realmente lugar a grandes levantamientos y a grandes transformaciones si somos capaces de construir colectivamente, que es también lo que se hizo en el proceso de la reforma universitaria, movilización social para cambiar realmente el destino de la universidad. En el marco del proceso de la reforma universitaria también se crea la Federación Universitaria Argentina, que es el órgano que actualmente me toca presidir, y viene con esta reforma de estudiantes una nueva concepción de la universidad distinta a la universidad colonial, eclesiástica y fundamentalmente conservadora que estaba instaurada especialmente en la Universidad de Córdoba hasta aquel momento. Siempre digo que ese espíritu reformista es de alguna manera el que nos hace inclusive hoy en día seguir teniendo una universidad pública modelo, única en el mundo y que nos hace sentir muchas veces orgullosos como argentinos y como argentinas, ¿no? Fundamentalmente porque ese espíritu reformista que vive hacia el interior de la universidad pública es el que ha permitido conservar el espíritu de la universidad, inclusive ante los distintos avances que han tenido los gobiernos de justamente avanzar sobre la autonomía universitaria. El primer caso es el golpe del 30 que se le hace al presidente Hipólito Yrigoyen con Uriburu, que lo primero que va a atacar es a las universidades y atacar esa autonomía que se había construido en la universidad pública. Y ahí hubo generaciones de reformistas que resistieron fuertemente. Con posterioridad también vamos a tener, no solamente para mencionar la ley, quiero citarla específicamente porque si no me olvido del nombre, la ley 13.031, que es del año 47, que también quiso eliminar la libre elección de los estudiantes y atacó la autonomía en el año 1947. Y los sucesivos golpes de Estado, teniendo sus hitos más hoy recordados, como fueron durante el golpe de Onganía, la noche de los bastones largos, o la persecución y desaparición de estudiantes que sucedió durante la dictadura del 76, con la intervención además de las universidades, fueron sucesivos ataques que tuvieron las universidades para avanzar sobre esta autonomía, fundamentalmente sobre la organización estudiantil, porque eran aquel espacio donde se resguardaban, se conservaban muchas generaciones de militantes que querían ver un país distinto y que eran perseguidos por esa dictadura, ¿no? Pero allí también, no solamente durante la dictadura, las generaciones de reformistas sostienen la universidad pública, sino que también lo hacen durante la década de los 90,
que se intentó, sin lugar a dudas, avanzar sobre la educación pública, que hubo una mirada que se instaura con la Ley de Educación Superior mercantilizadora de la educación pública, y que hago este comentario, creo con criterio personal, pero creo que es compartido, si el neoliberalismo logra, con la descentralización de la educación media, generar un gran impacto y deterioro sobre la educación pública media argentina, pero no lo logra sobre las universidades justamente porque había autonomía, porque había cogobierno y porque había resistencia del movimiento estudiantil a esos procesos. Todo de alguna manera, muy rápido repaso histórico, porque la verdad es que estoy segura que de los procesos históricos conocen muchos más quienes están hoy acá presentes que yo, viene a colación de pensar un poco, como dice el sentido de la charla, cuál sería entonces, o cuál pensamos entonces, que debe ser el, el sentido, la resignificación de esa reforma universitaria hoy. Porque nos pasa a los militantes en general de la universidad pública que cada vez que leemos el manifiesto liminar, volvemos a pensar en su vigencia absoluta. Y el manifiesto liminar que habla de las cadenas con el régimen monárquico y monástico colonial que nos domina, y todavía vemos hoy muchos de esas desigualdades y de esas características propias de América Latina que tenemos por el colonialismo presentes en la Argentina de hoy, ¿no? Cuando hablamos del concepto de autoridad que muchas veces se tienen, vemos que eso está presente hoy. Cuando habla de la idea de ciencia, bueno, el manifiesto liminar tiene una vigencia que es absoluta hoy en día, pero que también requiere, digo, ser ayornada y ser pensada en los contextos que estamos viviendo. Y si pensamos de alguna manera que la generación del 18 se levantó contra el orden conservador que gobernaba la universidad en aquel momento, reflexionaba un poco entonces internamente cuál era ese orden conservador de alguna manera, cuál es ese status quo ante el cual los estudiantes, los reformistas, nos enfrentamos hoy, ¿no? En universidades que son gobernadas democráticamente, donde funciona el cogobierno, donde tenemos elecciones estudiantiles, donde funciona la libertad de cátedra. Yo creo que el gran orden conservador, disculpen lo forzado quizás de la hipótesis, hoy está marcado por la desigualdad y por esa desigualdad creciente además que está atravesando la Argentina en este contexto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque estamos atravesando una crisis educativa que fue profundizada sin lugar a dudas por la pandemia, y estamos atravesando además una crisis económica terrible, que nos está dejando el 40% de los argentinos debajo de la línea de pobreza, donde tenemos una inflación interanual creo que ayer salió el número de 112, si no me equivoco, por ciento. Y esas desigualdades que tienden a convertirse en estructurales, van calando cada vez más hondo en la sociedad argentina. ¿Y por qué digo que se trata de un orden conservador? Porque nos condena al determinismo social. La desigualdad estructural pretende condenar a un niño o una niña que, dependiendo del lugar en donde nacen, probablemente tenga que ser o vaya a ser su futuro. Y eso es lo que viene a romper absolutamente la educación pública. Y la Argentina ha sido un modelo en ese sentido. Seguramente, y a ustedes les pasa, lo saben tan bien como yo, la educación pública en la Argentina, pensando además en lo innovadora y en lo vanguardista de la ley 1420 en su momento, ha sido modelo en el mundo. Y hoy la verdad es que nosotros somos generaciones que muchas veces los padres tienen que elegir de si realmente tienen unos pesos para poder enviar a sus hijos o a sus hijas a una escuela de gestión privada, hacerlo por el deterioro que está atravesando la educación pública. Y eso a los reformistas nos duele profundamente. Porque la educación es la única herramienta que nos transforma, es la herramienta por excelencia de la movilidad social ascendente. Es la que transforma realidades, la que genera oportunidades. Entonces, si bien, insisto en este concepto, la universidad pública hoy mantiene su prestigio, mantiene su excelencia, mantiene su carácter inclusivo,
sí está siendo impactada en su ingreso, en su permanencia y en su egreso, por las desigualdades y por la coyuntura económica que está atravesando nuestro país. Porque hoy la realidad es que la mayoría de los estudiantes universitarios no son estudiantes full time, deben trabajar al mismo tiempo que estudian, porque así como le pasa a la gran mayoría de la sociedad, alquilar una vivienda es prácticamente imposible con un salario, ni hablar, que recién hablaba Eduardo, si uno viene del interior, tener que ir a alquilar un departamento o una ciudad se hace prácticamente insostenible para una familia, porque las becas o el sistema de bienestar que tenemos en la universidad hoy no son lo suficientes, y menos con el impacto inflacionario que tenemos mes a mes, para sostenernos dentro del sistema universitario. Porque en el marco de la pandemia, como en, todo en todos los niveles educativos, se vio la profunda brecha digital, y aquellos que tenían acceso a conectividad y a dispositivos tecnológicos pudieron permanecer en el sistema, y yo siempre reivindico lo importante de la tecnología también como una herramienta de inclusión, porque vimos a muchos trabajadores, trabajadoras, jefes de hogares, jefas de hogares retomando sus estudios o ingresando en estudios superiores universitarios gracias a las posibilidades que les dio la virtualidad, pero también excluyó a una inmensa cantidad de estudiantes que no tenían estos dispositivos y estos recursos del sistema, ¿no? Y lo que fundamentalmente me parece que hoy marca esa desigualdad profunda también tiene que ver con este deterioro que estamos viendo en el nivel medio, esta crisis educativa que estamos atravesando, que insisto, sostengo este posicionamiento porque lo dicen las propias evaluaciones Aprender, que con posterioridad a la pandemia teníamos el 66% de los chicos terminando el secundario sin saber comprender un texto, ¿no? Entre las diversas estadísticas tan preocupantes que nos dejan esas evaluaciones Aprender. Bueno, eso también profundiza una brecha inmensa en el ingreso a la universidad. Y eso se ve porque tenemos el 60% de deserción de los estudiantes que ingresan a la universidad en el primer año. Y tenemos muchísimos sectores de la sociedad que hoy no pueden pensar, y esto hay que decirlo también en voz alta, porque si no, no somos capaces de ser autocríticos quienes estamos dentro del sistema universitario sobre las cosas que tenemos que transformar. Yo soy una defensora acérrima de la educación pública, milito y vivo por y para la educación pública. Pero si no somos capaces de asumir los problemas estructurales que hoy tenemos, no vamos a poder transformar y hacer que esa educación pública sea de mejor calidad, más inclusiva, que ingresen más personas a ella, ¿no? Que puedan acceder más personas a ella. Entonces, hoy tenemos sectores de la sociedad civil que ni siquiera ven a la universidad como una posibilidad en el horizonte cercano, porque no estamos generando las oportunidades y las condiciones previas para poder ingresar a esa universidad, ¿no? Y fundamentalmente porque la universidad pública también precisa hoy generar transformaciones profundas en su formación. Es necesario pensar cómo combinar trayectos académicos más breves, cuidando la calidad educativa, cuidando la excelencia académica. Es necesario pensar carreras ayornadas al mundo y al tiempo que transitamos hoy, a esto que hablamos de la sociedad del conocimiento, a la incorporación de innovación tecnológica, a pensar trayectos formativos anclados además en las regiones y en los territorios donde están insertas esas universidades. Con la diversa variedad de carreras y oportunidades que deben ofrecer las universidades. Y donde debemos además fundamentalmente también hacer que esa formación en la universidad pública traiga esto que denominamos de alguna manera nuevas agendas en la incorporación de las formaciones de los profesionales. Hoy no podemos tener graduados de las universidades públicas en abogacía o en derecho o en la materia que sea que no incluyan perspectiva de género, que no tengan perspectiva ambiental, y fundamentalmente creo que para los tiempos que corren, no puedo dejar de decirlo, lo central de que la universidad pública también forma ciudadanos democráticos, que es un aspecto central cuando pensamos hoy en las juventudes, hablar de esta defensa de la democracia, ¿no? Y hago un comentario entre paréntesis aquí.
hace poco tiempo tuve que también dar una charla sobre discursos de odio en el Centro de Ana Franca Argentina, y justamente parto desde esta estadística, ¿no? De que a diferencia de en América Latina, donde un 49% de los latinoamericanos, según el Latinobarómetro, prefieren la democracia sobre otros sistemas de gobierno, solamente el 49%. La Argentina es un país que prácticamente el 78% de los argentinos elige a la democracia sobre cualquier otro sistema de gobierno. Es una de las estadísticas más relevantes de toda América Latina. Ahora bien, este es un número que decrece mientras más joven es la persona. Y es un número que también decrece a menor nivel de formación educativa, ¿no? Yo me preguntaba qué es lo que sucede entonces con las juventudes de alguna manera que tienen a veces una mirada compleja sobre, no sé si tienen una mirada compleja, pero sí que al menos están descreyendo de alguna manera de nuestro sistema democrático. Y ahí pienso, bueno, porque justamente hoy las juventudes no están siendo sujetos de derecho en un montón de sentidos en el marco de nuestras democracias. Porque hoy de verdad estamos en un país donde nos cuesta tener oportunidades de presente y fundamentalmente nos cuesta tener una proyección de futuro. Porque no creemos posible acceder a una vivienda propia. Porque conformar una familia tiene un nivel de costo de vida que creemos que no vamos a poder mantener con nuestros salarios. Y estamos hablando no solo de juventudes, de todas las clases sociales. Entonces, realmente, en ese marco, no responsabilizo a las juventudes por esta mirada, sino que digo, ¿cuál es el mensaje que nuestras dirigencias políticas nos están dando hoy a los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esto es peligrosísimo. Esta mirada de resignación, decepcionada, que muchas veces nos impone el contexto a las juventudes, es muy peligroso para la Argentina. Y ahí es donde vemos crecer estos discursos de odio, estos discursos tan autoritarios, que hoy están también calando hondo sobre algunos jóvenes, lamentablemente, en nuestro país. Y ahí también debe estar presente fundamentalmente la educación en todos sus niveles, para entender que ante todo formamos ciudadanos democráticos y que el valor de la democracia es irrenunciable, ¿no? No quiero extenderme mucho más, de verdad me gustaría poder conversar un poco con ustedes. Creo fundamentalmente que con estas características que mencionaba con anterioridad, es donde vemos que ese espíritu reformista sigue vigente y va a seguir vigente a través de los años. Porque el reformismo es la militancia del inconformismo permanente. Es esa necesidad de cambio, de transformación, de mejora, de conquista de derechos y de defensa de derechos de manera permanente. Y en estos momentos donde la Argentina necesita la defensa de la democracia, la democratización de lo público, escuchar realmente la realidad que están atravesando las juventudes en la Argentina y la sociedad en general también, es tan preocupante. Creo que ahí es donde más que nunca ese espíritu de cambio, de transformación, de inconformismo, como decía recién, tiene que caracterizarnos a quienes nos dedicamos a la militancia política para mirar la realidad y para atrevernos realmente a generar transformaciones que sean profundas. Una tiene que ser en el ámbito educativo. Yo me gusta mucho citar que el libro de En búsqueda de la política de Zygmunt Bauman, que dice justamente que hoy estamos de alguna manera atravesando la era de la resignación, como que ya imaginar otro mundo de alguna manera ya no es posible, ¿no? Y a mí me parece que no hay nada más antirreformista que la resignación. Entonces, la invitación en general que intentamos hacer en cada espacio que vamos transitando es al decir que sabemos que estamos en un contexto difícil, sabemos que muchas veces enojarse y resignarse es lo más sencillo, pero que tenemos el deber y la responsabilidad, en primer lugar, de animarnos a soñar con que puede haber una Argentina distinta, animarnos a pensar realmente
genuinamente en qué mundo queremos vivir y qué mundo estamos construyendo hoy. Y atrevernos con coraje a construirlo colectivamente para transformar el hoy, para tener mañana. Porque así como vamos, nos cuesta pensar en cuál va a ser el mañana. Y ahí, digo, insisto en esta idea, la vigencia del espíritu reformista es central. Eso a modo de reflexión, ¿no? Bueno, muchas gracias, Piera, por esta primera parte. Bueno, quedamos abiertos para las preguntas. Yo tengo una, en el lugar privilegiado que estás. ¿Cómo ves el reformismo en los diferentes puntos del país? Porque estoy viendo más o menos lo que estamos participando, todos hemos estado dentro del reformismo en nuestro momento. Así que, teniendo una disertante privilegiada, nos puedes dar un mapa actualizado de lo que es el reformismo en la República Argentina, ya que estás conectada con ellos. Sí, la verdad que hoy, por suerte, estamos en un muy buen contexto en las universidades nacionales en general. A ver, nos cuesta mucho, y lo voy a decir así, ser gobierno. La verdad que el periodo que fue del 2015 al 2019 fue muy complejo y muy conflictivo hacia el interior de las universidades nacionales porque, bueno, se sucedieron en el 2018 tomas universitarias en distintos puntos del país, lo que fue en su momento la Marcha Federal Educativa. Ahí, particularmente si pensamos en la Franja Morada como la organización estudiantil que representa el reformismo, fueron momentos difíciles y complejos para atravesar, pero que también llevaron a un crecimiento exponencial de la organización en los últimos años, fundamentalmente, creo yo, por haber mostrado la coherencia que nos caracteriza, que es que a pesar de quién sea el gobierno de turno, los principios se sostienen igual. Y ante también, digo, la problematización de cómo se enfrentan y cómo se disputan estos conflictos educativos hacia el interior del ámbito de las universidades, bueno, yo creo que ahí la franja en particular sabe muy bien poner su voz, representar las necesidades del estudiante en el momento y ser coherente a través de los gobiernos, y hoy lo real es que tenemos una presencia fuerte a lo largo y a lo ancho del país, particularmente, además la conducción de las federaciones más de universidades más grandes o más importantes en el país, ¿no? Actualmente no solamente la Federación Universitaria de Buenos Aires, también la Federación Universitaria de Córdoba, del Litoral, de Rosario, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Nacional del Nordeste, la Federación Universitaria de Tucumán, de Patagonia San Juan Bosco, no me quiero olvidar de ninguna en el proceso. ¿Cómo? También eso, Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, de San Antonio de Areco, con mucha presencia del reformismo, que no fue fácil entrar en todo lo que son las universidades del conurbano bonaerense, por supuesto conducción en San Isidro, conducción en Almirante Brown, pero que hay realmente, digo, en universidades como de Arturo Jaureche, Universidad de La Matanza, Universidad de Quilmes, que son universidades muy complejas, hay presencia y hay militancia que hoy está cobrando mucha fuerza también del reformismo allí, y la verdad que es para reivindicarlo porque no son espacios sencillos de estar presentes. Han tenido que sufrir mucha violencia política allí nuestros militantes para poder estar presentes. Y hoy eso, además, creo que son, en particular la franja, es la agrupación estudiantil que más presencia territorial tiene a lo largo y a lo ancho del país. Eso sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No quiere decir que otras no lo tengan, pero sí la franja quizás mayoritariamente tiene presencia en las universidades de todo el territorio, realmente. Gabriela Nasser te pregunta, ¿qué aportes deberían hacer las universidades nacionales hoy para la construcción de mayor ciudadanía? Bueno, yo creo que hay mucho en los distintos espacios. No solamente en las reflexiones que un docente puede hacer adentro de un aula, porque a mí me parece que un docente puede estar enseñando matemática, física, química en una carrera de ingeniería y lo mismo estar haciendo construcción de ciudadanía.
y tiene que ver mucho también con cómo es su ejercicio como docente, ¿no? Pero también hoy las universidades tienen muchísimos espacios que no son específicamente, bueno, lo han tenido durante el tiempo y gracias a la reforma universitaria también, ¿no? Pero uno no solamente va a la universidad a cursar. A mí me parece importante que pensemos en espacios formativos en este sentido, en los cursillos de ingreso, que sigamos fortaleciendo los espacios de extensión universitaria que hoy tan importantes también son en el país. Tenemos el modelo de orgullo UBA en la UBA, el modelo de las universidades populares y el modelo de compromiso social universitario en la Universidad Nacional de Córdoba. En todas las universidades del país hay proyectos, digo, de extensión universitaria que para mí son centrales a la hora de la construcción de ciudadanía. Y todo lo que uno transita en la universidad para mí tiene que ver con la construcción de ciudadanía, en cómo construimos nuestros cogobiernos, en cómo representamos los estudiantes a los estudiantes en los centros, en los órganos de cogobierno, en el mismo espacio público de la universidad, ¿no? Los pasillos de una universidad pública son sumamente particulares. Bueno, todo eso son mensajes que pueden transmitir construcción de ciudadanía. Insisto en esto, mientras más democrática es la universidad, mientras más espacios de participación genera, mientras más hacemos presente este ejercicio en nuestras clases, en nuestros actos, en nuestros talleres extracurriculares, en las ofertas de formación de grado y posgrado que generamos en la universidad, bueno, mayores van a ser los aportes en este sentido. Y a mí me parece que hay algo que es también central, que las universidades hoy, sin lugar a dudas, tienen que ver, revisar sus tasas de graduación. Estamos teniendo un problema con eso, digo, se sabe que normalmente la duración real de las carreras es mayor a la que proyectan sus planes de estudio, que las tasas de graduación deben mejorar, pero a mí también me parece relevante que no solamente tenemos que atacar ese problema, sino saber qué mensaje le transmitimos a un estudiante que transita una universidad y no necesariamente termina su carrera. A mí me pasó algo muy particular, ahí está, lo veo el Cacho, qué lindo. Hola Cachito, ¿cómo estás? A mí me pasó particularmente algo que me duele profundamente, profundamente, que es que tengo una prima que comenzó una carrera universitaria en la Facultad de Ciencias Exactas, estudió durante un año y el año siguiente abandonó y le dijo a su papá que la universidad pública no era para ella. Para mí ese es el peor mensaje que nosotros podemos estar dando como universidad a una persona que tramita, que no es para ella. Es terrible, es desgarrador, es desgarrador. Y yo sé inclusive que si esto uno lo comenta hasta públicamente, hasta la primera reacción es el ataque. ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad? Pero es real. A mí lo que me interesa es el mensaje que nosotros damos como universidad pública, inclusive si se trata de un estudiante que hizo un cursillo de ingreso, hizo un CBC y decidió que no quería estudiar una carrera universitaria, pero por su propio interés, pero que las oportunidades allí estuvieron, que las herramientas allí estuvieron, que hubo una universidad que acompañó, que se generaron los recursos para el sostenimiento de esa persona en el sistema universitario. Eso es lo que tenemos que garantizar fundamentalmente hoy, ¿no? Y ahí digo también, si una persona transita 6 meses por una universidad pública, yo quiero fundamentalmente también que se vaya con una idea de democracia, con una idea de participación, con una idea de cómo se defienden y se conquistan los derechos, que lo lleve también a ser un mejor ciudadano transitando su vida fuera de la universidad, ¿no? Y me parece que eso se construye cotidianamente, que no se trata de una receta o una fórmula, sino que tiene que ver con la vida institucional y con decisiones políticas hacia el interior de las universidades. Bueno, acá hay este tema, te diría, si llevan algún índice de deserción y dan algún tipo de apoyo en la medida de sus posibilidades. Mirá, depende mucho de la universidad. En términos generales, que lo comentaba con anterioridad, el número más preocupante es que el 60% de los estudiantes abandonan el primer año. Ahí es donde se va el mayor nivel de deserción. Muchos tienen que ver también con que la carrera que eligieron no es lo que les gusta, ¿no? Y deciden comenzar otro trayecto, comenzar otra carrera, deciden otro proyecto de vida. Digo, puede suceder.
también, ¿no? Hoy, insisto en esto, el desfasaje con la brecha con el nivel medio es cada vez más grande, cada vez más grande. Post pandemia se ha profundizado aún más, eso es tremendo. Y si bien hay universidades que están generando políticas particularizadas para achicar un poco esta brecha, yo creo que tenemos que redoblar los esfuerzos. Y fundamentalmente apostar por la vinculación de las universidades con el nivel medio. Digo, si no hay un trabajo, los docentes del nivel medio se forman en las universidades. Muchas veces no, bueno, no todos, sí, yo sé que me dice Carlos que no, pero es un tema también muy interesante para conversar. Pero tenemos docentes que se forman en las universidades públicas y que tenemos que fomentar que los docentes se formen en las universidades públicas también. Y después, digo, no quiero ser como, porque es muy fácil hacer una crítica generalizada cuando hay muchas experiencias en universidades en términos particulares que hacen algunos esfuerzos y que generan políticas de vinculación con el nivel medio. Pero en términos generalizados, creo que hace falta por lo menos duplicar o triplicar los esfuerzos de la vinculación con el nivel medio para poder erradicar esta brecha, porque si no, digo, va a ser muy complejo. Y no puede ser bajo ningún punto de vista la respuesta bajar la calidad. La universidad no puede resignarse en ese sentido. Y sucede, muchas veces sucede, no, bueno, este texto ya en esta cátedra no lo puedo dar porque los estudiantes no me comprenden el texto. Y ahí fracasamos como universidad. Fracasó el sistema educativo en general, digo. Porque justamente lo que nos hace sentir orgullosos de nuestras universidades es su calidad y su inclusión al mismo tiempo. No podemos resignar la una de la otra. Para mí, además, yo la verdad soy muy defensora del sistema de CBC de la UBA. Creo que en general las universidades del país deberían tener un sistema mucho más fuerte de sus cursillos o de ingreso o nivelatorios hoy en las que tienen, porque creo que son realmente herramientas importantes para promover el sostenimiento de esos estudiantes, ¿no? Si uno hace la sumatoria matemática de estos temas, la deserción escolar en la primaria, en la secundaria, lo que vos decís, el panorama es bastante terrible, porque también yo quería preguntarte cómo ven ustedes la inserción de esos así núcleos de pobreza que hay en todos los sitios al sistema universitario. ¿Qué observatorio tienen ustedes para ver el ingreso de esa gente al sistema universitario? Que algo vos dijiste. Sí, mirá, la realidad es que hoy hay un informe muy interesante, me hubiese gustado poder tener las estadísticas a mano, creo que las tengo anotadas en ningún lado, que es de Argentinos por la Educación, que saca en general informes muy interesantes sobre educación, que habla sobre el sistema universitario en particular, donde hay ingreso a la universidad de todos los niveles socioeconómicos de la Argentina, ¿no? Como es de suponer, en un contexto de crisis, donde hay que trabajar, digo, donde estudiar, por más de que en la universidad pública, gratuita o no arancelada, no tiene un costo de arancel, pero sí tiene otros costos, la tendencia es que a los niveles de mayor nivel socioeconómico puedan acceder con algunas facilidades mayores, ¿no? Que es lo que intentamos justamente igualar con todo lo que hablamos de políticas de bienestar, y es hoy donde mucho estamos centralizando y focalizando las peleas de la fuga. Sí, lo que marca este informe de Argentinos por la Educación, que me parece muy relevante, es que ese nivel de deserción impacta más fuertemente sobre el decil más bajo en términos de nivel socioeconómico que ingresa a la universidad pública. Es decir, que si bien la universidad es pública, es no arancelada, estas desigualdades de las que hablaba al inicio, lo que generan hoy es que según tu nivel socioeconómico puedas recibirte con mayor facilidad y en menor tiempo también, si tu nivel socioeconómico es más elevado. Y eso también es terrible y es una de las desigualdades que tenemos que erradicar sin lugar a dudas. Pero hoy sucede. Lo voy a buscar al informe Argentinos por la Educación y se los voy a compartir porque ahí están como las estadísticas, las tengo anotadas en algún lado, pero no quiero ponerme a buscar ahora que realmente son
muy interesantes y muy preocupantes. Y sí quiero decir algo fundamental que pensaba Juan Carlos recién cuando mencionabas esto, que tiene que ver con que, bueno, el índice de pobreza según el INDEC está en el 39%, pero cuando hablamos de juventudes estamos hablando del 45%, y cuando hablamos de niños y niñas estamos hablando casi del 50% de los niños y las niñas por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces yo, cuando hablaba de esta idea de futuro, a mí me hago una pregunta que es, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer. Insisto en yo no me resigno. Pero me pregunto, ¿qué país vamos a tener en 20 años si los niños de hoy, la mitad, están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y yo creo que eso va a ir impactando cada vez en el mercado laboral, en el sistema universitario, en todos los ámbitos de la vida, cada vez con mayor fuerza, ¿no? Y por eso tenemos que empezar ya, digo, todo lo que hagamos ya es tarde, tenemos que arrancar de manera urgente a ver cómo cambiamos la situación en la que está el país. Y ahí también la universidad tiene muchísimo para aportar, ¿no? Bueno, Daniel Bracamonte tenía algo que preguntarte. Vamos a Agustín, habilitarle el micrófono. Ahí estamos, Daniel. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, la verdad, ante todo, felicitar a la expositora, pues excelente la calidad de exposición y del trabajo que llevan adelante. Mi pregunta iba, bueno, un poco fue tocado, ¿no? La educación media, y no quiero parecer fuera de tópico en lo que se estaba proponiendo para hoy, pero ¿cómo se elaboran políticas para justamente, ¿no? Hacer incluir a los chicos de la enseñanza media y reducir ese descalce que hay entre justamente el nivel medio y el nivel universitario? Eso por un lado. Otro lado, en segundo término, disculpen, estoy manejando, por eso la incongruencia a veces, es qué es lo que sucede con, si se está viendo en el resto del país, dado que hay gente participante acá de diferentes lugares, en los ataques a las escuelas, tanto de nivel primario como nivel secundario. ¿Por qué menciono esto? Yo provengo de La Matanza y estamos viendo no solamente una carencia en cuanto a lo que es infraestructura en los colegios, un decaimiento en la calidad educativa tanto de docentes como de chicos, sino que además hay un avance del delito, específicamente del narcotráfico, atacando las escuelas. Y como se decía antes, defender la educación es defender la democracia. Bueno, en esta situación que estamos viviendo, hay claramente un ataque a la democracia. ¿Por qué? Porque negar que estos chicos puedan ir a la escuela es negarle el futuro, es negarle la libertad, es negarle la posibilidad de proyectarse, y sistemáticamente se ven ataques a los niveles a las escuelas de nivel inicial. Entonces, me parece que ahí, no, me gustaría saber si hay algún tipo de trabajo, de nota sobre la visualización de este gran problema, porque evidentemente, a ver, los chicos de la educación media son afluentes de la universidad, y no podemos encontrar o seguir tolerando este tipo de situaciones en las que hay no solamente deserción escolar, sino por falta de recursos, por falta de alimentos. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado ayudado, colaborado en 11 merenderos que hemos querido transformarlos luego en merenderos escolares para poder acompañar a la familia y que no haya deserción escolar. En mi caso soy óptico y hemos trabajado para evitar
ayudar a contribuir a evitar la deserción escolar con el tema de la visión, por ejemplo. Es un tema muy importante que dado la situación económica y la carencia de los chicos que asisten en La Matanza, por ejemplo, a las escuelas, muchas veces hemos encontrado que hay deserción escolar porque el chico simplemente no ve y no tiene plata para comprarse un anteojo. O sea, son varias cuestiones, son varios puntos, perdón por lo extenso, pero me gustaría saber de qué forma se puede abordar estas varias temáticas que estoy planteando. Sí, es muy complejo, muy complejo. Respecto a lo primero que mencionabas, a ver, yo no me considero especialista de nivel medio o de nivel primario como quizás para emitir una opinión, pero sí puedo retomar algunos de los conceptos con los cuales estamos trabajando. En primer lugar, te comento, nosotros desde la Federación Universitaria Argentina estamos trabajando que se lanza muy brevemente en un plan de alfabetización nacional para trabajar con voluntarios de las universidades públicas en nivel primario y en nivel medio. Fundamentalmente por esto que mencionaba al inicio, que tiene que ver con que la alfabetización comprendida en su sentido más amplio, ¿no? Pero las evaluaciones a aprender indican que los niños y niñas están terminando el nivel primario sin saber leer ni escribir. Y lo he visto en mi militancia y experiencia territorial dando apoyo escolar en un barrio de la ciudad de Río Cuarto. Y en el secundario probablemente tampoco. Y terminan el secundario sin saber comprender textos o sin saber hacer operaciones matemáticas básicas. La mayoría de los niños que terminan secundario. Entonces, estamos trabajando justamente con eso desde la Federación Universitaria Argentina, sí en términos más generales de una política educativa. Digo, a mí me parece que nos hace falta una política educativa nacional y un horizonte educativo nacional. Yo no veo hoy, sinceramente, que el Ministerio de Educación tenga un horizonte en su política educativa. Y fundamentalmente de articulación con las realidades territoriales en las distintas provincias. Hoy, justamente, si nosotros queremos transformar la educación, lo que tenemos que hacer, primero es poder tener un diagnóstico real de cuál es la situación. La cuestión de la infraestructura es clave. ¿Dónde está el sistema de datos donde dice en qué escuelas hay que invertir en infraestructura? ¿Dónde, digo, no hay información, no hay plan estratégico, no hay diagnóstico, se profundizan esas desigualdades territoriales, económicas. Para mí hay que arrancar por ahí y por construir consensos en el ámbito educativo que nos digan cómo vamos a avanzar, lo cual tiene que trascender necesariamente una gestión. Algo muy interesante, sin lugar a dudas, probablemente con sus críticas respectivas, hizo Jujuy, con el pacto educativo. Hicieron un pacto educativo donde lo primero que hicieron fue un diagnóstico y después dijeron, junto con los padres, los estudiantes, los docentes, los directivos, vamos a hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Con varios inconvenientes en el medio, ¿eh? Y a mí me gusta que también seamos autocríticos de las políticas públicas que implementamos. Pero creo fundamental que tenemos que construir una política educativa de Estado que sea capaz de trascender a las gestiones de gobierno y que tiene que necesariamente estar construida en base a evidencia y en base a datos. Me parece que eso es como un punto inicial, al menos para arrancar por la situación en la que estamos. Después lo que mencionabas es un problema de extrema complejidad que también las vemos en las universidades. Digo, la cuestión de la seguridad, no hay problema social que no afecte a la educación de alguna manera también, ¿no? Por comentar, digo, han habido casos, hechos también graves en algunas universidades al respecto. A ver, insisto en esto. Es ausencia de Estado, ¿no? Es ausencia de Estado en todos los sentidos. Y la escuela, como que de repente tiene que cumplir demasiados roles también, ¿no? Y creo que eso también complejiza mucho la función de la escuela y encima sin recursos. Ha llegado el invierno y estoy viendo colegios secundarios en todo el país sin calefacción, en medio de una ola polar, con las ventanas rotas. Digo,
Si son esas las condiciones objetivas y materiales que tiene la escuela, y encima hoy, digo, las funciones de contención, es académica, de acompañamiento en términos de salud mental, atravesada por los problemas de seguridad, atravesado por los problemas de consumos problemáticos. Digo, realmente cuánto le estamos pidiendo a la escuela también. Y ahí creo que también hay que escuchar mucho a los docentes. Que esas experiencias cotidianas en el aula también tienen mucho para contar y qué es lo que está pasando en el aula hoy, ¿no? No tengo una respuesta muy acabada sobre eso, pero sí me parece que es preocupante y que creo que no es un problema que deba resolver necesariamente la escuela, sino que tiene que resolver una presencia del Estado integral, que es lo que hoy no vemos, ¿no? Sí, es exacto. A la escuela, a su deber primigenio de enseñar a aprender, después se le empezaron a agregar temas que ya son inacabables. Bueno, en un especialista te hace una pregunta acá, Piera Carlos Sebey, dice, me gustaría que Piera profundice en el tema de la titulación de docentes y su relación con las autonomías provinciales. No sé si realmente puedo profundizar mucho, Carlos, porque insisto en esto, no es no sé si es mi área de especialidad. Sí, he sido testigo de muy buenas experiencias que han tenido la formación de docentes en las universidades públicas, fundamentalmente como trayectos posteriores a los trayectos de educación superior que han hecho en niveles terciarios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Un caso muy particular es el caso de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, en la UNSADA, donde a partir de la apertura de la universidad con distintos profesorados, muchos docentes que estaban dando clases en nivel primario y en nivel medio, que tenían sus formaciones de nivel terciario, fueron a formarse en una carrera de grado en la universidad pública. Y yo creo que eso, digo, permite de alguna manera un nivel de formación, de oportunidades, de incorporación de innovación, que es muy, muy relevante, muy relevante. Y digo, respecto a las autonomías provinciales, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas que el Ministerio de Educación fije criterios, fije evaluaciones, no para castigar a los docentes, sino, insisto, para tener diagnósticos que nos permitan generar políticas públicas, que fije un lineamiento, que se valorice la carrera docente realmente. Creo que haya un Ministerio de Educación Nacional que tenga un lineamiento en ese sentido no es bajo ningún punto de vista atacar las autonomías provinciales. Y que hoy también es necesario, y por eso decía esto recién también de escuchar un poco a los docentes, porque los salarios son bajos, como decía recién, las demandas que se ponen en el espacio del aula son cada vez más. Y muchas veces, digo, centralizamos la crítica en no evaluar porque es castigar, no, o muchas veces justamente hacer responsable al docente de muchos de los problemas que está atravesando la escuela. Bueno, hay que cambiar para mí, erradicar fundamentalmente esa lógica y entender que justamente el acompañamiento, el fortalecimiento de la carrera docente, tiene que ir acompañado, sin lugar a dudas, de mejores salarios, de mejor formación, de una exigencia además de formación permanente, eh, y de y de realmente un empoderamiento del docente en el aula. Eh, Después podemos hacer nuestras apreciaciones personales sobre los gremios, etcétera. Pero digo, yo creo que los docentes hoy sufren mucho porque son muchas horas, son muchas demandas, son bajos los salarios, insisto, y seguimos poniendo las responsabilidades de los problemas que tenemos exclusivamente sobre la docencia. No hay que caer en esa trampa. Y yo creo que ahí sí hay que fomentar, porque es muy relevante cuando digo esto de la formación permanente, creo que hay que fomentar la formación de los docentes de nivel primario, de nivel secundario, en formación de grado y en formación de posgrado también. Pero a eso hay que incentivarlo, digo, hay que acompañarlo, porque si en las condiciones en las que estamos, encima le vamos a exigir que haga un posgrado, digo, es muy complejo, es muy complejo. No sé si te doy una respuesta, Carlos. Seguramente vos tenés una apreciación mucho más interesante que la mía para hacer en ese sentido, pero
algunas líneas que se me vienen a la mente, ¿no? ¿Y tienen intervención en los contenidos de nuevas carreras, de las carreras nuevas? Y sobre todo en algunos conocimientos regionales. Viste que hay como carreras adaptadas a ciertas regiones o en el mundo, para el mundo que viene. ¿Qué noticias tenés de esto? Mira, hay algunas experiencias que son realmente muy interesantes. Es un camino que se está empezando a transitar. Ahí lo veo al Cacho que está levantando la mano también. Es un camino que se está empezando a transitar donde realmente hay muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque se está tendiendo en términos generales a trayectos académicos más breves, con salidas laborales más rápidas, entonces eso muchas veces son elegidos también por muchos estudiantes. Creo que también hay que ser muy cuidadosos con esto, digo, es para evaluarlo. Insisto en que trayectos académicos más breves no puede significar una baja en la calidad. Sí, creo que las universidades están tendiendo en general, o es el proceso que deberían arrancar, el de pensar el rol de la universidad en el contexto territorial en el que está inserta. No solamente en la formación de grado, sino también en lo que genera en términos de innovación tecnológica y científica en las universidades. Como algunas experiencias, mira, probablemente sea muy criticada esto, pero estas universidades nuevas, donde también hay tanto debate sobre la creación de las universidades, en la Universidad Nacional de San Isidro, que es en realidad Universidad Scalabrini Ortiz, tienen una carrera sobre ciberseguridad, que tiene un nivel de inscriptos tremendo, con un nivel de formación informática y en programación que está generando, digo, todo un nuevo campo de formación en estudiantes muy interesante, con mucha innovación tecnológica y que brinda algunas oportunidades laborales, digo, muy interesantes para mirar. Después voy a dar otro ejemplo que digo, insisto, después podamos profundizar sobre algunos detalles, pero que a mí me parecen de verdad muy interesantes. La UP, la de Seiza, este es uno de los proyectos que está pensándose para nacionalizarse en el Congreso. Como está en Ezeiza, tiene mucho de su oferta académica pensada para la demanda laboral que tiene Ezeiza. Si bien es provincial hoy, tiene pensada para eso la formación de trayecto académico. No exclusivamente, porque a mí me parece que también tenemos que tener la oportunidad de, si quiero estudiar para ser contador, estudiar para ser contador. Pero son nuevos campos como muy, muy innovadores que desde una perspectiva tradicional de la universidad hasta nos es extraño cuando lo escuchamos, pero que están particularmente pensadas en el contexto en el que están insertas. Esto que decía de la formación en docencia de San Antonio de Areco también es muy interesante. He transitado varias universidades con esta experiencia. Veo, por ejemplo, Universidad Nacional de Salta, también ha abierto en la Facultad de Ciencias Económicas algunos trayectos académicos más breves, con titulaciones intermedias que hacen que los estudiantes, inclusive estudiantes que abandonaron el sistema universitario, se vuelvan a reincorporar porque tienen la expectativa de que con algunas materias ya tienen un título intermedio que los inserta en el mercado laboral. Digo, hablo particularmente, por ejemplo, del caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ha sacado recientemente una tecnicatura en gestión agropecuaria y agroalimentaria, en un lugar estratégico y clave también en ese sentido. Digo, eso está empezando a aparecer en las universidades como una oportunidad y la verdad es que los resultados son muy buenos, porque son buenas las tasas de ingreso, son buenas las tasas de graduación y son rápidas las inserciones en el mercado laboral también, ¿no? Y pensados fundamentalmente en el desarrollo de la región, que es también, digo, cómo tiene que ser pensada la universidad. No, y hago esta pequeña aclaración porque siempre lo discuto, y no es pensar a la universidad al servicio de los intereses del mercado, bajo ningún punto de vista, sino al servicio de los intereses del desarrollo nacional. Esto tiene que ser nuestro sentido, ¿no? Claro. Eduardo Pisani te pregunta, sería muy bueno que desde las políticas de extensión se corrigieran las faltas de la educación secundaria. Algo dijiste, ¿puedes agregar algo más? Disculpame, es el rector Eduardo Cisco el que preguntó. Siempre me confundo de Eduardo, debe ser mi amor por el poder. ¿Me permitís, Juan Carlos, me permitís un segundo porque me tengo que retirar? Le quiero dejar un saludo muy grande a Piera, felicitarla por su exposición
la agarré tarde porque vengo de otra y estamos en una actividad proselitista muy intensa acá, a raíz de que tenemos elecciones dentro de unos 10 días, y me tengo que ir a una actividad justamente que hay ahora en nuestra casa partidaria, en nuestra ciudad, también de Piera, y estoy muy orgulloso de que Piera nos represente en la Federación Universitaria Argentina, ya que es un producto de la franja morada de acá de la zona, pero también de la franja morada de la regional Córdoba y la franja morada nacional. O sea que es un orgullo para todos nosotros de que ella sea nuestra representante, y además quiero dejarlo expresamente. Y a vos, Villú, un gran abrazo, igual que a vos, Nene, y a todos los amigos que están presentes, que hace mucho tiempo que no nos vemos personalmente. Así que un gran abrazo y les pido discúlpenme que me tengo que retirar, pero ya están llegando tarde y me van a matar. Hasta luego y un gusto grande haber compartido. Bueno, gracias, Cachito. Gracias, Gracias, Cacho, querido. Gran abrazo. Hoy Gran debemos abrazo. criticarle que entró por un nombre cambiado, porque acá figuraba Luis Estoril. Es el Estaba hijo, en la el hijo. clandestinidad. Sí. Bueno, había una pregunta de Eduardo Cisco, que no sé si la querés contestar. Sí, mira, los proyectos, en realidad, las políticas de extensión de la universidad, la verdad es que son muy diversas. Hoy hay muchos proyectos que trabajan con la cuestión de nivel medio, muchos proyectos también que trabajan con lo que son escuelas y formación en oficios, que también es muy interesante el trabajo que hace la universidad en eso. Y también mucha oferta en términos de políticas culturales, que también a mí me parece que es muy relevante. Sí creo que es un punto sin lugar a dudas a reforzar y donde deberíamos mirar. Voy a contar una cuestión que es muy sencilla el dato, quizás anecdótico, pero por ejemplo, he visto universidades que últimamente convocan a los directores de las escuelas donde tienen, por ejemplo, estudiantes en la universidad que están formando parte de la bandera o que participan de un proyecto de investigación en particular o que recibieron un reconocimiento o una beca de intercambio, y llaman a los directores de esos estudiantes que ya están en la universidad a que vengan justamente a la universidad a conversar con las autoridades de la universidad. Digo, eso es fundamental, que las autoridades puedan tener vínculo, no solamente con estos casos particulares, con inspección, más aún, digo, seguramente es más complejo. La UBA está haciendo también algunos proyectos muy interesantes para trabajar con nivel medio, la Federación Universitaria de Buenos Aires también. Pero digo, obviamente en la ciudad de Buenos Aires es más complejo, pero hoy tenemos un gran abanico de universidades medianas y pequeñas insertas en ciudades que son relativamente más chicas, que perfectamente podrían tener reuniones permanentes con las autoridades de los colegios, con qué contenidos son los que están dictando, con hacer un diagnóstico de qué problemáticas nos encontramos en el primer año para reforzarlos en los últimos años del colegio secundario. Digo, hoy tenemos un sistema que sin lugar a dudas está desarticulado e insisto en esto, no hay direccionamiento desde los ministerios, estoy generalizando probablemente y espero que nadie se ofenda en esa generalización, pero la realidad es que no hay direccionamientos ni el Ministerio de Educación Nacional ni provinciales que hoy estén fomentando en ese sentido que se den esas instancias. Eso es lo que es clave. Bueno, el documento que se discutió en el Congreso Programático hace poco, un sistema educativo articulado, es fundamental, es fundamental. Bueno, Gabriela Nasser dice, impecable exposición de Piera. Sinceramente me provoca mucho orgullo como mujer, como reformista, como docente universitaria y muy especialmente como franjista. Franjista una vez, franjista siempre. Felicitaciones, Piera. Debo decirle a los integrantes de la sala que acompaña con unos corazoncitos. Daniel Bracamonte, brillante exposición. Quiero resaltar esto: atentar contra la educación es atentar contra la democracia y en esa empresa debemos encontrarnos todos, como se hizo en este debate y exposición. Felicitaciones y vamos la franca. Bueno, Piera, ves que ha sido muy bien recibida, te invitaría a hacer una reflexión final en esta sala.
Bueno, gracias, muchísimas gracias por todas las palabras. La verdad es que estaba un poco nerviosa antes de comenzar porque sé que estoy frente a un público muy conocedor del tema, con mucha experiencia y con mucha trayectoria también, así que la verdad que espero que lo hayan disfrutado, que esta intervención nos permita seguir reflexionando un poco sobre estas problemáticas tan complejas y tan profundas que estamos atravesando, que me parece que el reformismo tiene ese rol fundamental hoy, que es permitirnos problematizar, es permitirnos sentirnos inconformes, como decía con anterioridad, permanentemente, y llenarnos del coraje que requiere el contexto para involucrarnos en la transformación de esta Argentina que hoy nos duele. Y que en eso, como mencionaban recién, con la educación y con la democracia a todos lados, y por fuera de ello, nada. Así que nada, estoy terriblemente agradecida y contenta por esta instancia. Les quiero agradecer muchísimo por la invitación y espero que lo hayan disfrutado fundamentalmente, porque creo que no necesariamente lo que traje a colación son cosas nuevas, pero que sí son cosas que es necesario que pensemos, que reflexionemos y que pongamos las manos a trabajar para cambiarlas. Así que esa es un poco la intención. Muchas, muchas gracias. Bueno, Eduardo Cisco dice muchas gracias por tan clara y brillante exposición. Eduardo Pisani dice excelente exposición. Bueno, Pilar, todos nuestros oyentes te han felicitado y lo mereces por esta actualización que nos has dado en todo el mundo universitario de todo el país. Nos has informado de todo, has respondido de todo y has dado tu visión de todo lo que es más importante, hablar de la esperanza y del futuro. Así que en nombre del Observatorio de la Universidad del Museo Social Argentino, le agradecemos mucho, agradecemos a nuestro sostén técnico Agustín Sartorio, que ya en las próximas horas va a estar esta charla en YouTube y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Piera, muchas gracias a la sala. Muy buenas tardes.